Muy buenos días, amados amigos. Es un privilegio que Dios nos conceda una vez más el don de la vida, pero sobre todo la oportunidad de prepararnos para la eternidad. Hoy no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios quiere hablar y no solo informarnos, sino transformarnos. Hoy todo cambia. Las verdades se relativizan. Los principios muchas veces se negocian y la fidelidad parece estar en peligro de extinción. Pero en medio de esta generación inestable, Dios está levantando un pueblo diferente, un pueblo que no se dobla, un pueblo que no se vende, un pueblo que no negocia su fe, un pueblo que permanece firme hasta el fin. Así que, querido amigo, abre tu mente, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te hable. Porque lo que estás a punto de escuchar puede definir tu firmeza en los días finales. Hoy vamos a desarrollar un estudio muy importante, decidido antes de la prueba. El texto de meditación lo encontramos en el libro de Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nuestra actualidad señala que nos encontramos en un tiempo donde la fidelidad ya no se pierde de golpe, sino que se va perdiendo lentamente, en decisiones pequeñas, muchas veces imperceptibles. Hoy, el enemigo no necesita obligarte, solo necesita que te acostumbres a orar menos, a ceder un poco, a justificar lo incorrecto, a callar cuando deberías hablar. Y así, sin darte cuenta, tu conciencia se va debilitando, porque la verdad es esta: nadie cae en la prueba sin haber cedido primero en secreto. Daniel no apareció firme en el foso de los leones. Daniel ya era firme cuando nadie lo veía. Antes del decreto, antes de la presión, ya había convicción. Y antes de la crisis, ya había comunión. Profetas y Reyes, en la página 425 nos señala: el carácter revelado en el tiempo de prueba es el carácter que se ha formado durante el tiempo anterior. ¡Qué maravilloso! Por ello, Dios está buscando personas como Daniel, que permanezcan firmes aún cuando sea difícil. Un árbol que tiene sus raíces muy bien cimentadas y profundas permanece firme aún en las más grandes tormentas. Daniel fue presionado desde muy joven. Recordemos que en el libro de Daniel 1, 3 y 5, ellos se enfrentaron ante la posibilidad de que el rey les exigía un tipo de comida, un tipo de bebida. Por casi 3 años iban a ser educados. Recordemos que Daniel no eligió ir a Babilonia. Él fue arrancado de su hogar, de su cultura, de su fe. Y es muy posible que de una manera muy violenta, consecuencias de una conquista muy cruel y traumática. Cuando llegó a Babilonia, el primer objetivo fue cambiarle el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Y le pusieron un nombre babilónico, Belsasar, que significa Bel protege su vida. Era una identificación con el dios Marduk de los babilonios.
Trataban de quebrantar su espiritualidad, su identidad espiritual. Trataban de cambiar su educación, su forma de pensar mediante una nueva educación. Trataron de cambiar su entorno, influencias de prácticas paganas y corruptas. Querían cambiar la identidad que tenía Daniel. Babilonia representa un sistema que busca reprogramar la mente. En Profetas y Reyes, la página 481 nos señala: el rey no solo quería que fueran sabios, sino que olvidaran su religión y se identificaran plenamente con los babilonios. Ese era el objetivo. Hoy también hay un intento de cambiar los valores. Hay un intento de redefinir lo que es correcto y alejar a los jóvenes de Dios. Hoy Babilonia sigue actuando a través de la cultura, a través de la educación secularizada, a través de la presión social. No siempre te quita la fe, pero intenta debilitar tus convicciones. Pero Daniel tomó una decisión interna. Daniel 1:8, lo que hemos leído. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Aquí está el secreto de toda esta maravillosa historia. Notemos que Daniel en ningún momento esperó la presión. Él ya había decidido antes no contaminarse. Cuando Daniel dijo, Daniel no dijo, voy a ver qué pasa. Depende de la situación. Él decidió antes de la prueba, antes de las dificultades. Daniel ya estaba resuelto, completamente resuelto y decidido qué haría en esa nación extranjera. Entre los hijos de Israel cautivos, habían hombres que no se dejaron corromper porque habían sido fieles en lo poco. Recordemos que las decisiones públicas nacen de resoluciones privadas. Las grandes victorias espirituales nacen de pequeñas decisiones pero firmes. Daniel fue fiel en lo pequeño. La prueba parecía simple: comida y bebida, pero implicaba, ¿qué cosa? Principios, obediencia y una identidad espiritual. Muchos habrían dicho, solo es comida, pero Daniel entendió que era una prueba de obediencia, era una prueba de identidad y una prueba de lealtad. Daniel entendió. En Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más le es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si hubiesen cedido en este punto, habrían debilitado su poder moral y habrían perdido todo sentido de su existencia en esa nación extranjera. Recordemos que las grandes caídas espirituales comienzan con pequeñas concesiones en tu vida. Daniel mantuvo una vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, nos dice Daniel 6:10. Daniel no empezó a orar cuando vino y sobrevino la crisis. Él ya tenía una vida espiritual establecida. Él oraba regularmente, visiblemente y valientemente. En Profetas y Reyes, la página 512 nos dice: la oración era para Daniel una necesidad del alma, tan necesaria como el aire que respiraba. Qué maravilloso, queridos hermanos. Daniel oraba regularmente, tan necesario como el aire que respiraba. Esta experiencia de Daniel deberíamos sentir, deberíamos orar. A él le era necesario orar porque era como respirar, y ahí radicó su victoria. Incluso cuando era ilegal, incluso cuando orar podía costarle la vida, no negoció en ningún momento su comunión con Dios. Recuerda que tu firmeza pública
nace de una comunión privada con Dios. Daniel fue probado bajo amenaza de muerte. Daniel 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Dios, esto ya no era comida, esto era adoración. Daniel sabía cuál sería el resultado de su fidelidad. Sin embargo, no vaciló en ningún momento. Era una prueba directa de adoración. Daniel tenía dos opciones: apartarse y vivir, o ser fiel y arriesgarlo todo. Daniel eligió ser fiel. Daniel enfrentó el mismo conflicto del tiempo final: ley humana versus ley divina, seguridad versus fidelidad, vida temporal versus lealtad eterna. Aquí se conecta directamente con Apocalipsis 13. Imposición de adoración, decreto humano, prueba de lealtad. La historia de Daniel no es pasada. La historia de Daniel es una historia profética. Y Dios honra la fidelidad. Daniel 6:22 nos señala claramente: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada mal. Dios no le evitó la prueba, pero lo libró dentro de ella. Dios no evitó el foso de los leones, pero cerró la boca de los leones. Dios no siempre libra a sus siervos de la prueba, pero los sostiene en medio de ella. Daniel no estaba solo en el foso de los leones. Dios estaba con él. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y el Espíritu de Profecías, Profetas y Reyes 543. El Señor permitió que su siervo fuera probado, pero no lo abandonó. Daniel no solo estaba siendo observado por hombres, estaba siendo observado por el universo entero. Ante los hombres y los ángeles, Daniel debía demostrar la fidelidad del siervo de Dios. La prueba no es solo para ti, es un testimonio para el cielo y la tierra. Muchos piensan que la victoria fue salir del foso con vida, pero la verdadera victoria ocurrió antes. Cuando Daniel decidió no dejar de orar, cuando Daniel ya había vencido antes de que los leones fueran soltados. Dios no siempre te saca de la crisis, pero siempre estará contigo en ella. Lo que vivió Daniel se repetirá. Se acerca el tiempo en el que la ley de Dios será invalidada y cada alma será probada. No olvides, el carácter se forma en lo secreto. Las pequeñas decisiones determinan los destinos eternos y la oración es la raíz de la firmeza. La crisis revela lo que ya somos. La fidelidad de hoy prepara para la prueba final. Hoy no estás en Babilonia literalmente, pero sí estás en un sistema que piensa como Babilonia. Hoy no enfrentas leones, pero te enfrentas a una presión constante. Hoy no hay un decreto de muerte, pero hay una batalla por tu mente. Hoy Dios no te está pidiendo morir por Él, te está pidiendo vivir para Él. La prueba final vendrá, pero hoy se decide, no se tomará mañana.
¿Serás flexible o firme? ¿Te adaptarás o permanecerás fiel? ¿Tendrás convicciones o tendrás excusas? Daniel no esperó el foso, decidió en su corazón. Y llegará el momento en que la fe no será cómoda, será costosa. Llegará el momento en que obedecer a Dios no será popular, será muy peligroso. Llegará el momento en que no podrás quedarte en medio, porque el mundo exigirá una decisión y el carácter será revelado. Pero escúchalo bien, ese día no se decidirá tu destino, solamente se manifestará, porque nadie se vuelve fiel en el último momento. La fidelidad es una construcción de día a día. No olvides que los que quieran permanecer firmes en el tiempo de angustia deben conocer a Cristo ahora. Hoy, en este momento, se está escribiendo tu historia espiritual. Cada decisión, cada pensamiento, cada concesión que haces está formando el tipo de persona que serás en la crisis final. Y cuando ese día llegue, no actuarás diferente, actuarás como ya eres. La prueba no cambiará tu carácter, solo revelará a quién perteneces realmente. Hoy, Dios te llama a hacer lo mismo y decide como Daniel. Propongo en mi corazón no contaminarme. Dios te bendiga. Amén.